Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Antes de un modelo necesitamos un Salvador. En Marcos capítulo 2 versículos 3 al 7 vemos a Jesús sanando un paralítico que le llevaron unos amigos y hace una declaración tremenda y que dejó atónitos a los escribas y fariseos que seguían a Jesús, y lo seguían no porque creyeran en él, sino para ver si se equivocaba en algo, para así poder acusarle. Leemos en el versículo 3, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban en su interior: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, la declaración que Jesús hizo y que dejó atónitos a los religiosos de la época fue la siguiente: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta declaración produjo un gran impacto y murmuraban diciendo: ¿por qué éste habla de esta forma? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Esto último es una realidad y es una gran verdad. Solo Dios puede perdonar los pecados. Recordemos que a Jesús le acusaron y le llevaron a la cruz precisamente por llamarse Hijo de Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, la omnisciencia es un atributo solo de Dios y que demostraba su divinidad, les da la respuesta en los siguientes versículos. En el versículo 10 y 12 del mismo capítulo de Marcos, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, esto, además de demostrar que él era Dios, también nos transmite una gran enseñanza. Los seres humanos, las personas, antes de un modelo a seguir, incluso antes de la sanidad física, necesitan primero un Salvador, necesitan ser salvados de la condenación eterna, que es la consecuencia de la vida de pecado. La realidad de hoy es que hay muchos creyentes que no les gusta se les predique sobre la gravedad del pecado y sus consecuencias. Prefieren que se les predique a Jesús como ejemplo o como modelo a seguir. Los que así piensan y desean deben saber que Jesucristo en toda su vida cometió pecado. Entonces la pregunta es: ¿estamos dispuestos a imitarle en eso? En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, el apóstol Pablo declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Una cruz en el Calvario fue el lugar donde padeció y murió sin merecerlo el único justo. Para eso tuvo que cargar con todo el pecado de la humanidad. Por nuestros pecados fue hecho pecado. El primer paso para seguir a Jesús, para imitarle como modelo, es abandonar el pecado y recibir la salvación. Y luego podemos seguir las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. La primera necesidad que tiene el ser humano es la salvación, mediante el arrepentimiento de los pecados y creer en Jesucristo y en su obra redentora. Hoy en día existe cantidad de gente que dicen ser buenas personas, pero déjame decirte algo: las personas son buenas o malas dependiendo con quién se comparen. Seguramente si nos comparamos con el mayor delincuente o el mayor terrorista, todos somos buenos, pero si nos comparamos con Cristo Jesús, todos dejamos mucho que desear.
De ahí esa necesidad, primeramente de la salvación, de un Salvador, y después seguir como modelo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único y suficiente remedio para borrar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Gracias a su sacrificio, Dios nos ofrece el perdón y que además es gratuito, pero para Jesús no fue nada barato, le costó su sangre, le costó su propia vida. En 1 de Juan capítulo 1 leemos los versículos 8 y 9, donde el apóstol declara: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, si reconocemos que somos pecadores, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y Salomón declara en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, nada le irá bien, mas el que los confiesa, los reconoce y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios, alcanzará la salvación. Recuerda, antes que un modelo a seguir, necesitamos un Salvador. Una vez recibida la salvación mediante la fe en Jesucristo, le podemos seguir como el mejor ejemplo, como el mejor modelo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, también el apóstol nos dice: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar, debe vivir como él anduvo, como él vivió. Hermanos, debemos demostrar que hemos sido salvados andando como Cristo anduvo, viviendo como Cristo vivió. Quiero dejaros con unas palabras del apóstol Pedro a la iglesia que se encuentran en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, fuisteis escogidos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, hemos sido escogidos para demostrar que hemos creído en Jesucristo y en lo que hizo por nosotros, siguiendo sus pisadas, imitando su vida y su conducta. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.